Dale. Buenas tardes. En nombre de la Dirección de Centro 2, Patricia Hamre y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este ciclo sobre el seminario 14 de Jacques Lacan, La lógica del fantasma. En este encuentro realizará su exposición la licenciada Mabel Rodríguez Gamayo. Escucharemos la presentación a cargo de la licenciada Stella Maris Julián. Cuando quieras, Stella Maris. Bueno, gracias Lauri, buenas tardes a todos. Bueno, como dijo Lauri, en el día de la fecha, la invitada es Mabel Rodríguez Gamayo, quien va a trabajar la clase del 12 de abril del 67, que yo les decía en encuentros anteriores que no nomino con un número las clases porque hay diferentes versiones. La que estamos tomando es o bien la de Carlos Ruiz o bien la de Analítica de Bogotá. La Analítica de Bogotá es muy buena versión. Ambas las encuentran en la web. O sea, cuando busquen las clases, fíjense la fecha. Mabel Rodríguez Gamayo nos va a hablar de lo que titulamos el acto analítico y la OMEL. OMEL. Bueno, vamos a dejar que ella lo pronuncie mejor. No creo. Mabel. ¿Cómo lo creo? Mabel Rodríguez Gamayo es psicoanalista, AME y AE de la ESBA. Yo les contaba que AME es una nominación siguiendo el, 9 de octubre, la proposición del 9 de octubre de Lacan, donde se nomina AME al analista que dio muestras de haber recorrido suficientemente y dar pruebas a través de un jurado o un colegiado que lo lee, de su avance en el psicoanálisis y sus aportes en el psicoanálisis, y AE es el analista que ha podido o ha querido contar cómo ha terminado su análisis, cómo cree que ha terminado su análisis, y el jurado ha dicho que sí. Por eso es AME y es AE de la escuela freudiana. Mabel dicta y ha dictado clases en los hospitales Ramos Mejía, Santoyani, Pirovano y Fernández. Supervisa y ha supervisado en el Ramos Mejía, en el Santoyani, en el Pirovano y en el Centro U. Mabel dicta seminarios en colaboración con otros en la escuela freudiana desde 1985. Escribió en colaboración los siguientes libros: La angustia en la dirección de la cura, Violencia y desamparo. Además participa activamente con sus textos en cuadernos Sigmund Freud, que es el libro príncipe, digamos, de la escuela. También participó en distintas publicaciones sobre psicoanálisis. Ha concurrido a diversos congresos nacionales e internacionales, como es la Reunión Lacanoamericana de Psicoanálisis. Bueno, Mabel, te cedo la palabra y me muteo. Bueno, muchas gracias. Bueno, un gusto estar hoy con ustedes acá. Le quiero agradecer al Centro 2 el sostén de este espacio y muy especialmente a Estela Maris Julián, que es la que me cursó la invitación tan amorosamente. Así que un gusto y vamos a trabajar juntos la puntuación de esta clase. Bueno, empezamos. La clase, como dijo Estela, no vamos a decir tanto si es la lección 16 o 17, sino la del 12 de abril de 1967. Bueno, empecemos. Bueno, vamos a ir puntuándola y ¿por qué la vamos a ir puntuando? Porque yo estaba pensando hoy, antes de esto, de contarles, que la vez pasada yo estaba dando un grupo de estudio y estaba explicando que Freud había instituido cómo era la estructura perversa teóricamente, pero no había teorizado la clínica de la perversión, y yo estaba dando perversión y partener del perverso. Bueno, entonces uno de los alumnos me dice, decime exactamente en qué lugares Lacan nos da la teoría de cómo sería analizar a un perverso, cómo tendría que ser la dirección de la cura, teóricamente. Y yo le digo, no, pero eso es Freud, le digo, esa manera que me lo estás planteando. Lacan no es así. Lacan va hablando y va trayendo cosas a colación que algo tienen que ver, pero
lo tenés que armar vos. Es como si fuera una sesión de análisis, donde uno escucha y el paciente o el analizante va pasando de tema en tema y uno va diciendo, a ver, habló primero de esto, después de lo otro, bueno, a ver qué frase se arma, no decir algo, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, por eso es tan importante que vayamos leyendo las clases y siguiendo las referencias que va trayendo, porque no explica por qué las trae, eso lo tenemos que hacer nosotros, de ir haciendo una lectura de por qué va trayendo las distintas referencias que trae. Bueno, esa aclaración nada más. Empezamos entonces con esta clase, donde Lacan comienza esta clase con una frase de una fórmula griega que fue transmitida en latín de los epítetos, dice él, que él la traduce, esta frase, como no es el autobús para ir a Corinto. Dice que piensa que ese adagio significa más que el comentario de que se refiere a que en Corinto las prostitutas eran caras. Él dice, eran caras porque los iniciaban a algo. Él dice, eran caras porque los iniciaban a algo. Traduce entonces a esta fórmula griega como que no basta con pagar lo que vale. No basta con pagar lo que valen las prostitutas, porque hay un plus que es que los iniciaban a algo. En principio, yo diría que Lacan nos está hablando del goce, de un plus de goce. Estamos hablando de prostitutas, ¿no? Y de que eran caras. Pero Lacan dice había algo más que el precio que se pagaba. Entonces podemos pensar que tiene que ver con un plus de goce. Bueno, de ahí pasa a afirmar que no le es dado a todos, de ahí de este plus de goce que menciono, que no le es dado a todos llegar a ser psicoanalista. O sea, plus de goce y de no le es dado a todos llegar a ser psicoanalista. Va a continuar con que lo mismo ocurre con el geómetra, que está escrito en el frontón de la escuela filosófica más célebre de la antigüedad, que solo entre aquí quien sea geómetra. Esta exigencia es la introducción a un cierto modo de pensamiento que trata de categorías. Todo esto lo va diciendo él en la clase, ¿no? Dice, categorías es lo más radicalmente predicable para definir un campo. Se trata de la demostración, que representa un ideal posible de alcanzar a través de la geometría. O sea, a través de la geometría podemos alcanzar la demostración. Lacan se refiere a la metamatemática, la geometría como metamatemática, y habla de la geografía, ahora no de la geometría, de la geografía, que se aleja de las intuiciones que la fundan, de las intuiciones que puede tener el geógrafo, espacial, por ejemplo, para hacer una forma diversamente escalonada de demostración. O sea que a través de la geografía, como está pensada fuera de lo espacial, puede ser una manera diversa y escalonada de demostración. Va a hablar de ahí de los engaños del narcisismo, que estableció en la función del estadio del espejo como lo imaginario. Recuerden que toda la primera etapa de los primeros seminarios de Lacan estaba más centrado en darle importancia a lo imaginario. Acá estamos ya en este seminario donde está como más central planteado lo simbólico. Entonces acá habla de los engaños del narcisismo y de lo imaginario. O sea que sin esta demostración que estoy diciendo como numérica, sería difícil no caer en el engaño de lo imaginario, por ejemplo con la geografía. Bueno, nos dice entonces que las ciencias se apoyan en la geometría intentando evitar el obstáculo de lo imaginario. O sea, está hablando de los engaños, de lo imaginario, y uno podría decir los engaños. Después vamos a ir viendo porque después al final se devela de qué engaños está hablando, a qué se refiere. Yo lo voy a ir dando con el suspenso que él da a la clase. Bueno, de allí pasa a Marx
y la ecuación de valor que desarrolla en el Capital, el libro 1, la mercancía, sección 1, capítulo 1. Todo esto está en la clase, estoy siguiendo la clase yo. Allí Marx desarrolla qué es lo que funda el precio de una mercancía. En la ecuación de los valores dice, hay que evaluar el valor de uso y el valor de cambio de una mercancía para llegar al precio de la mercancía. El valor de uso y el valor de cambio. Pero hay una trampa. Estábamos antes con las trampas de lo imaginario, con las trampas del narcisismo. Hay una trampa que tiene que ver con el valor del trabajo. Esto es lo que cuenta Lacan, que va a decir Marx, que hay una trampa que no es solo el valor de uso y el valor de cambio, sino que está también el valor del trabajo, que pareciera que está omitido. Bueno, al desconocer las trampas, dice él, toda demostración resulta estéril o se desvía, porque falta un dato que no se está tomando en cuenta. Bueno, Lacan toma el valor de uso de Marx y lo asocia con el goce. El valor de uso va junto con el goce. Para Marx, el valor de uso de una mercancía se refiere a su utilidad concreta, a la satisfacción de una necesidad o deseo particular, como lo que dijimos de las prostitutas. Bueno, entonces hay una satisfacción de una necesidad o un deseo particular en relación al valor de uso. Lacan lleva esto al ámbito de la subjetividad y del goce. Esto lo va a trasladar al ámbito de la subjetividad y del goce. El goce es lo que el sujeto extrae de la relación con el objeto. El goce es lo que el sujeto extrae de la relación con el objeto, no en términos de utilidad material, sino de satisfacción pulsional. Este goce es aquello que excede la lógica del intercambio. Como esto que decía de las prostitutas, les pagás, pero son muy caras porque dan algo extra, te inician en la sexualidad, ¿no? Hay un goce extra. Bueno, entonces él dice, este goce es aquello que excede la lógica del intercambio. Es lo que no puede ser totalmente puesto en valor. Ese goce es lo que no puede ser totalmente puesto en valor en el circuito del significante o del intercambio social. El goce es irreductible, no se contabiliza fácilmente y se resiste a la simbolización. ¿Ven cómo vamos extrapolando? De Marx, de Epíteto a Lacan, a la teoría lacaniana. Bueno, ¿qué nos dice Marx después acerca del valor de cambio? Porque dijimos que él evalúa valor de uso y valor de cambio. Del valor de cambio dice se trata de la relación cuantitativa en la que una mercancía se intercambia por otra, abstraída de su uso particular y expresado en dinero. Lacan relaciona esto, el valor de cambio, con el significante y la circulación del objeto A. El significante, así como la mercancía, opera por su diferencia y su posición en una cadena, ¿no? El significante no es en relación a los otros significantes, que adquiere un sentido. Bueno, dice, un significante no tiene un valor de uso intrínseco y unívoco, sino que adquiere su valor por su relación diferencial con otros significantes. Se intercambia y circula en el discurso constituyendo el campo del otro. Con respecto al objeto A, Lacan lo ubica como plus de goce. Este plus es lo que cae del campo del significante. Es un resto irrecuperable de goce que se genera en la operación de la castración o de la división subjetiva. A mí, aparte de decirlo teóricamente, me gusta mucho los tiempos lógicos de constitución subjetiva que da Lacan en el seminario 10 de la angustia. Bueno, en estos tiempos lógicos se ve en la constitución subjetiva que acá está el otro y el sujeto sin barrar, es un tiempo mítico, lógico, pero que cuando pasan por el lenguaje, por la palabra, por el lenguaje, la prohibición del incesto, por el nombre del padre, van a quedar ambos divididos del otro lado y de esa división cae un resto del otro que es el objeto A. Estos son los tiempos lógicos de constitución subjetiva. Yo ahora lo voy a ir diciendo en palabras sin mostrarles esto, pero a mí me parece que esto aclara mucho. Bueno, entonces digo que el plus es lo que cae del campo del significante, esto que les mostré, es un resto irrecuperable de goce
que se genera en la operación de la castración o la división subjetiva. Lacan lo equipara con la plusvalía de Marx. Así como la plusvalía es el valor excedente producido por el trabajo, así como la plusvalía es el valor excedente producido por el trabajo que no se le paga al obrero y es apropiado por el capital, el plus de gozar es el residuo de goce que se produce cuando el sujeto entra en el lenguaje y que se convierte en la causa del deseo. Causa del deseo. Entonces digo, recuerden que en la angustia la fórmula del fantasma es sujeto barrado, Lausanne ya, ¿no? Rombo A, pareciera que el sujeto va atrás del objeto de deseo que está delante, pero en realidad el objeto está atrás, el objeto está en la causa del deseo. Bueno, esto mismo está diciendo Lacan ahora. De este A, este plus de goce que cae del campo del otro, cuando queda cruzado por el lenguaje, por la metáfora paterna, por la prohibición del incesto. Bueno. Luego continúa Lacan con su intención de formalizar el plus de gozar y lo va a vincular a la plusvalía, destacando que hay un resto de goce que se produce en la economía psíquica y que es causa del deseo, lo que yo les expliqué recién, operando en la lógica del fantasma. Bueno, por lo tanto, Lacan no solo se inspira en la lectura de Marx, sino que transforma sus conceptos para dar cuenta de la economía psíquica y la relación del sujeto con el goce. El valor de uso sería como el goce, esa satisfacción que buscamos, y el valor de cambio sería cómo intercambiamos ese goce a través del lenguaje y de lo simbólico. Estamos siguiendo las distintas cosas que nos va trayendo Lacan y después se van a ir articulando cuando vamos llegando al final. Ahora estamos tomando los distintos elementos que tenemos que después articular al final. Bueno, luego Lacan continúa con que la contribución del marxismo a la ciencia consiste en revelar eso que estaba latente desde el comienzo mismo de la economía política y no estaba visualizado. Siguiendo esa línea, afirma que pasa lo mismo para el psicoanálisis con la estructura y el estructuralismo. Va a establecer que la geometría ya no requiere de la medida, de la métrica, ni tampoco del espacio llamado real, la geometría, ya no requiere de todo esto. Se refiere entonces a las ciencias que no pueden arrancar sin haber elaborado algunos hechos previos, que esto también tiene que ver con esto que les estaba mostrando. La ciencia necesita algunos hechos previos, tomarlos como por dados, para poder iniciar a partir de ahí esa ciencia. Y es como este esquema que yo les mostraba de los tiempos lógicos, donde partimos del A y del S sin barrar, que es un tiempo mítico. Entonces, damos por sentado que está el lenguaje en la cultura. Eso lo damos por sentado. Vamos a tomar, sin embargo, al sujeto desde el momento en que está constituido y toma la palabra, desde el momento en que queda dividido entre lo que dice y lo que sabe inconscientemente. Pero tiene que estar este tiempo previo a mítico. Bueno, yo les traigo estos ejemplos para ir, es que se vaya entendiendo lo que va explicando Lacan. Bueno, entonces hablo de esto, ¿no? De que las ciencias no pueden arrancar sin haber elaborado algunos hechos previos que quedan por afuera pero que la condicionan. Señala que la estructura es que el sujeto sea un hecho del lenguaje. La estructura es que el sujeto sea un hecho del lenguaje. Pero recién se va a pensar en el sujeto a partir de atribuírsele la función de la palabra, que es esto que yo mostraba acá, que recién cuando llega acá, recién acá, el sujeto porta la palabra y está el inconsciente de este lado. Acá es el sujeto que habla y acá está el inconsciente de este lado. Bueno, a partir de ahí empezaría el psicoanálisis, digamos, a partir de este sujeto ya constituido, no desde la previa. Bueno, cuestiona a los que lo critican porque dicen que en sus escritos no hay alusión al silencio. Dice que cuando escribió la fórmula de la pulsión, como ese barrado Losange D de mayúscula, amplió ese desarrollo diciendo que cuando la demanda se calla es cuando la pulsión comienza. Entonces dice, sí hable del silencio, cuando la demanda se calla, la pulsión comienza. Fíjense que la fórmula de la demanda y la de la pulsión es la misma, sujeto barrado Losange D, demanda del otro.
Un poquito más despacito, Mabel, así te pueden seguir. Ay, bueno. Levanten la mano, discúlpenme, yo porque son tantas las cosas para esta clase, pero si quieren algo, si hay algo que no entendieron de lo que dije hasta acá, yo les pido que vayan levantando la mano, porque capaz que se olvidan hasta que llega el momento de las preguntas, o no me pueden seguir, así que levanten la La mano y mano o en el chat escriben ahí o en está. reacciones ponen la manito para que los pueda ver y entonces le digo a Y Estela Mabel, me pasa ¿sí? la pregunta, porque capaz que Claro, estoy exacto. haciendo demasiado Por rápido. ahí concentrado no te das cuenta, sí, sí. Y bueno, está bien. Por eso digo que levanten la mano si no se entiende lo que estoy diciendo. Él dice que le cuestionan que no habla del silencio y él dice sí hable del silencio. Ahí está la fórmula de la pulsión. Cuando se frena la demanda del otro, queda la pulsión en el sujeto. O sea, sería la demanda del otro incorporada al sujeto. Ya no necesita que se lo digan de afuera, ya lo tiene incorporada la demanda del otro. Y eso es la pulsión. Y eso es la pulsión que cuesta mucho que pueda pasar a la palabra, a lo simbólico, ¿no? Esto lo sabemos. Hay una parte que sí, pero hay un resto pulsional que queda siempre, incluso después del final del análisis. Bueno, ese sería el silencio para Lacan, para los que dicen que él no habló del silencio. Además, él dice que no habla del silencio más que esto que les estoy diciendo, de la demanda del otro y de la pulsión, porque el acto de callarse no libera al sujeto del lenguaje, cosa que sabemos, ¿no? Uno puede transmitir o tener adentro, ¿no? Algo que no dice, pero eso no quiere decir que estemos liberados del lenguaje. Bueno, afirma entonces Lacan que el sujeto no es más que un efecto del lenguaje, que también es un efecto de vacío. En adelante dice al sujeto el vacío lo va a cernir. Esto también tiene que ver con estas fórmulas que les dije que están en el seminario 10, que para mí aclaran más que lo que digo así yo tan rápidamente, porque después de estos tiempos lógicos que yo les mostré, donde cae la, digo, cuando el sujeto vaya a análisis, va a llegar identificado al objeto A de su fantasma. Entonces acá Lacan dice, el vacío, que uno podría decir donde va el objeto A, lo va a cernir, y que tiene que ver con la demanda del otro, ¿no? Tenemos que tratar de que el sujeto deje de responder todo el tiempo a la demanda del otro para pasar a ser sujeto deseante y andar por la vida no respondiendo a la demanda del otro, sino atrás de los objetos de su propio deseo. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, entonces, al sujeto lo hace aparecer como pura estructura del lenguaje, Lacan. Y ahí está el inconsciente. Lo inconsciente es el momento en que habla. En vez del sujeto pone en mayúscula puro lenguaje. Una frase donde el asunto es saber quién la dijo. Porque nosotros también a veces en una sesión escuchamos una frase que dice un sujeto y pensamos, ¿quién la dijo? ¿La está diciendo este sujeto o el otro incorporado? Es una frase que lo habita desde el otro, ¿sí? Por eso estamos hablando de demanda del otro, pulsión, ¿sí? Es el otro incorporado al sujeto. Continúa luego con el estatuto de lo inconsciente, que puede denominarse, él dice, científico, inconsciente científico. Se origina por el hecho de que la ciencia, dice él, el inconsciente científico se origina por el hecho de que la ciencia forcluyó al sujeto y lo que es rechazado de lo simbólico reaparece en lo real. Esta es la formulación de la forclusión. Es como en la psicosis el delirio. Lo que se borra reaparece con voces o reaparece con la imagen de la alucinación. Entonces es lo que se forcluye, lo que se saca de lo simbólico, retorna desde lo real. En las voces, en una alucinación, ¿no? Esa es la formulación de la forclusión.
Entonces dice, continúa con que el estatuto del inconsciente, que pueden denominarse científicos, se origina por el hecho de que la ciencia forcluye al sujeto. La ciencia forcluye al sujeto y lo que es rechazado de lo simbólico reaparece en lo real. Es el sentido de la aparición de la ciencia de la nueva lingüística, dice él. Habla acá de la nueva lingüística. Después va a decir que el lenguaje y el inconsciente hablan de sexo. El lenguaje y el inconsciente hablan de sexo. Y el acto sexual representa el silencio. El acto sexual representa. Venimos hablando del acto sexual, yo escuché la clase anterior que había dado Analía Stepak y también hablaba de esto, ¿no? Del acto sexual. Continúa con que en la rumia psicoanalítica el sexo se vincula con el instinto de vida, porque se vincula al eros con la potencia unitiva y con un impacto universal. Cuestiona la idea de un eros contrario a tánatos, como instintos de vida contrarios a instinto de muerte, que actuaría a través del sexo. No está de acuerdo con que una cosa sea versus la otra, con que el eros tenga que ver con el instinto de vida, el sexo, contra el instinto de muerte, que tomaba Freud. Bueno, va a traer a colación al falo y a los diferentes objetos parciales, que saben cuáles son, ¿no? Mirada, voz, pecho, eh, caca, ¿no? Bueno, entonces dice, va a traer a colación al falo y a los diferentes objetos parciales y va a afirmar que lo inconsciente no habla la sexualidad, sino que al producir esos objetos resulta hablando de eso. O sea que a través de esos objetos se habla de sexualidad. No se habla de sexualidad en general, sino a través de estos objetos parciales. Porque estos objetos se constituyen por estar en una relación de metáfora y metonimia respecto de la sexualidad. Aquí realiza una afirmación así grande que dice, el gran secreto del psicoanálisis es que no hay acto sexual, esto con mayúscula. El gran secreto del psicoanálisis es que no hay acto sexual. ¿Por qué? Porque no hay en el acto sexual algo donde se inscribiría el sujeto como sexuado. No es que alguien mantiene un acto sexual y sale de ahí como sujeto sexuado hombre o mujer, donde se instauraría en ese mismo acto la conjunción con el sujeto del sexo al que se llama opuesto, o sea que un hombre y una mujer en un acto donde a partir de ahí salen reafirmados en que uno es hombre y otro es mujer. ¿No? En el 20 va a decir los que se dicen hombres y los que se dicen mujeres. Acá todavía dice, y no hay acto sexual porque, ¿qué decimos nosotros del acto analítico? Una vez que pasa, el sujeto aparece como modificado en su posición subjetiva. Bueno, acá él dice, el acto sexual no garantiza, no queda el sujeto firme a partir de ese acto sexual en que es hombre o que es mujer. Dice, no hay en el acto sexual el hombre y la mujer opuestos en alguna esencia eterna, como que a partir de ahí soy hombre o soy mujer. No pasa eso. Entonces no hay acto, dice. Eso no quiere decir que no mantengamos relaciones sexuales, pero no hay acto en el sentido de que a partir de ahí somos hombre o somos mujer. ¿Por qué razón? Dice él. ¿Por qué no salen ya fijos con una posición sexual hombre o mujer? Dice, por la presencia del falo como terceridad y de los objetos parciales. El falo es una función y la cumple en el acto sexual. Dice, destaca que es una función, la del falo, resbaladiza, función de sustitución que equivale a una especie de malabar. Esto es textual. Porque hay sexualidad, Lacan dice, porque hay sexualidad no hay acto sexual. Lo dice el inconsciente. Bueno, el sujeto ha de medirse entonces con la dificultad de ser un sujeto sexuado. Por eso hay que establecer el estatuto del objeto A minúscula. El acto sexual no se trata de ninguna manera más que de ese A minúscula, donde indicamos ese algo que en cierta forma es la sustancia del sujeto. Va a mencionar al nudo sexual, donde se escabulle y huye el acto.
y el vínculo de la minúscula en tanto representa, soporta y hace presente al sujeto mismo. O sea que el A minúscula representa, soporta y hace presente al sujeto mismo. Y este objeto es el mismo que tocamos en la dialéctica de la cura con el nombre de objeto parcial. Luego se formula una pregunta: ¿qué valor habría que darle a este objeto A minúscula si está teniendo que representar en la díada sexual la diferencia? ¿Qué valor le tenemos que dar a este objeto que representa la diferencia en la díada sexual entre el hombre y la mujer? Hay una diferencia que tiene que ver con el objeto A. Y se habla de la lógica del principio de contradicción, del principio de identidad y del principio de bivalencia, y de la función de la diferencia como estando esencialmente en el estatuto de la díada sexual. Y destaca que hay necesidad de un tercero. Y aquí nos va a traer, que esto es importante, el gráfico del álgebra de Boole. A ver dónde lo tengo. Acá. Bueno, nos trae este gráfico. El álgebra de Boole. Boole se escribe B larga O L E. Bueno, fíjense que acá hay dos conjuntos, pero que en una parte se solapan, se superponen. ¿Se ve? O sea que acá aparece como un campo nuevo, porque eran dos conjuntos separados, pero acá sería un campo nuevo donde los dos se solapan. ¿Sí? Bueno, ¿para qué nos trae el álgebra de Boole, este dibujo? Bueno, en ella la intersección de dos conjuntos se presenta en forma yuxtapuesta, lo que les decía. Si un conjunto representa ser macho, por ejemplo, este ser macho y este ser hembra, vamos a ver que ambos conjuntos en una parte están superpuestos y en las otras están separados. ¿Sí? El espacio donde se solapan, donde están superpuestos ambos conjuntos, representa un área común. Ambos conjuntos comparten algo, sin ser un todo unificado. O sea, una parte es separada y en otra parte están los dos juntos. Pero hay también una relación lógica que provoca un resultado nuevo, que es lo que yo les decía de la parte superpuesta. Lacan utiliza el álgebra de Boole como marco comparativo. Demuestra la limitación de la lógica clásica frente a la estructura del deseo y del inconsciente, y sus implicancias en la imposibilidad de reducir el acto sexual a una lógica de totalidad simbólica. Y acaba a ironizar diciendo que esto no le va a satisfacer al público de ninguna manera, porque lo que querrían es que uno sea macho y otro sea hembra, y que de cuando en cuando se pisoteen, dice él, se peleen, se maten, pero que estén separados, no que haya una parte que está solapada donde uno se superpone con otro. Querrían tenerlos bien separados. Este es un hombre, este es una mujer, y cada tanto se pisotean, dice él. Pero lo que no querrían es que haya una parte que sea solapada, o sea, yuxtapuesta. Lamentablemente se trata de que hay una parte que está yuxtapuesta. Luego habla de las matemáticas, va a hablar de que A más B y A menos B, que hay una diferencia, que uno tiene el más y otro tiene el menos, uno tiene algo de más y otro tiene algo de menos, y esto lo va a referir al número de oro, que no lo voy a dar, porque es largo, y va a decir que, que el número de oro representa un valor irracional sin medida común entre magnitudes. Es un modelo estructural que ilustra lo infinito y lo inaccesible de la relación sexual. Este número de oro no se emplea como curiosidad matemática, sino como representación formal y topológica. A continuación, afirma que hay una relación entre lo que enuncia el psicoanálisis sobre el sujeto de la ley fundamental del sexo, la prohibición del incesto, que es un reflejo de la presencia del elemento tercero en todo acto sexual, o sea que están los dos sujetos más la prohibición del incesto, como terceridad. Agrega que no hay acto sexual que nos lleve la huella de lo que se llama la escena traumática. En otras palabras, de una relación referencial fundamental a la pareja de los padres. Bueno, después habla de Lévi-Strauss y de las estructuras fundamentales del parentesco. No lo voy a explicar porque si no, no llego a dar lo que quiero dar de la OMEL.
Este, bueno, lo trae al Lévi-Strauss para hablar de que a partir de Lévi-Strauss se tiene tematizado que lo que funda la cuestión social es la circulación de las mujeres, que los hombres hacen circular a las mujeres y con eso hacen alianzas, hacen guerras, que lo que circula son las mujeres. Pero Lacan dice, pero esto no es un tema nuestro porque esto es para hablar de la fundación de la sociedad. Y nosotros acá en psicoanálisis no se trata de eso. Entonces, recuerda que anteriormente había hablado de la lógica del desenmascaramiento económico cuando explicó la conjunción de dos valores de diferente naturaleza. ¿Se acuerdan? Valor de uso y valor de cambio. Y decía que cuando se llegaba al precio de la mercancía había algo que se había omitido, que era la plusvalía. Había algo que quedaba por fuera, ¿no? Que no se tomaba en cuenta para el valor y que sin embargo estaba. Lo que pasa es que estaba escamoteado desde el capitalismo, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? De que había algo que estaba escamoteado. Bueno, entonces va a llegar a que el problema es del orden del valor, porque es lo que decíamos antes, de que como se omitía el valor del trabajo, había un problema en el orden del valor. Hay algo que hace las bases del valor las veces del valor de intercambio. Bueno, ahí va a pasar a que se requiere el estatuto del sujeto, de ese sujeto reducido a su función de intervalo, para que nos demos cuenta de que de lo que se trata, que es de la igualación de dos valores diferentes. Se están igualando dos valores diferentes. Y eso tiene lugar entre el valor de uso y el valor de goce, va a decir, entre el valor de uso y el valor de goce. El valor de goce cumple acá la función del valor de cambio. O sea, cambia lo que dice Marx de valor de cambio por valor de goce. La función del valor de goce tiene algo que concierne al corazón mismo de la enseñanza psicoanalítica. Acá resalta el tema del goce, ¿no? Que es el corazón mismo de la enseñanza psicoanalítica. Bueno, me voy a ir apurando. Entonces acá pasa la teoría de la castración, está en desacuerdo con la teoría de la maduración pulsional, donde etapa oral, etapa anal, etapa, hasta que llegamos a la etapa genital. Bueno, ¿no? Esto era para Freud. Bueno, él dice estoy en desacuerdo con eso. Sería como que en la etapa genital ya están los hombres y las mujeres separados como hombres y mujeres. O él dice no estoy de acuerdo con la teoría de la maduración pulsional. Y afirma que no hay acto sexual que no implique la castración. Se pregunta por la castración y dice, la castración no es eso que decía Juanito, que se desatornille el pequeño grifo, como cree él. No se trata de eso, dice él, porque al revés se necesita que permanezca en su lugar. Lo que está en cuestión, dice, es lo que se propaga por todas partes en la teoría psicoanalítica, que él no podría tomar su goce en él mismo. ¿Se acuerdan que Juanito se arma todo el lío y la angustia cuando él empieza a tener sensaciones de goce sobre sí mismo con la masturbación? Pero eso le hace obstáculo, ese goce que él siente con ofrecerse él como falo, como objeto completo para el goce de la madre. ¿Se acuerdan? Ahí es donde aparece la angustia. Bueno, entonces va a hablar de eso, va a hablar del hombre que reducido a la función del semental, eso lo voy a sacar porque tiene que ver con lo del parentesco de Levi-Strauss. De ahí va a pasar a la cabra y al chivo, porque empieza a hablar en inglés, she-goat, pone, she-goat, en el seminario para nombrar a la cabra. Y dice, she-goat es cabra, pero significa ella chivo. Esto ahí ya nos vamos acercando mal a la omel, más a la omel. Entonces dice, busqué en el diccionario que era cabra y chivo, y es un lío. Por eso él dice ella cabra, porque es un lío. Cabra es el término genérico para la especie caprina, tanto macho como hembra, fíjense, se solapa. Cabra es el término genérico para la especie caprina, tanto macho como hembra en edad adulta. Chivo es el macho adulto de la cabra, también llamado macho cabrío.
Las cabras viven en grupos llamados manadas. Al macho se lo llama, lo que dije, macho cabrío. El chivo es un término que se utiliza para describir a las cabras adultas, generalmente machos. A las hembras se las llama cabra hembra, y él dice she goat, she chivo. O sea, lo que está, puedo seguir con lo de la cabra porque es un lío, pero lo que quiero decir es que se solapa en la cabra el femenino con el masculino. Esto que le mostré en el álgebra de Boole. Se solapa en la cabra que no sabemos si es macho o hembra. Bueno, por eso se pregunta, ¿de qué sexo son las cabras? Las cabras pueden ser machos o hembras, ¿ven? No es que acá están los machos y acá están las hembras. Bueno, ¿qué más? Entonces dice que después de hablar de esto que digo de la cabra, pasa que llamemos al hombre como conviene, que es un He-Man. Y dice que si hay algo que dé una idea clara del valor de uso, es lo que se hace cuando se hace traer un toro para cierto número de montas. O sea, valor de uso. Se trae un toro para que preñe a un montón de vacas. Bueno, eso sería el valor de uso, dice él, ¿no? Estamos usando al toro para preñarlas. Bueno, entonces dice que es bastante peculiar que nadie haya imaginado inscribir las estructuras elementales del parentesco desde esta circulación del omnipotente falo, por esto que dijo el toro. Dice, no, sin embargo es por la circulación de las mujeres, no por la circulación del omnipotente falo, por lo que hay las estructuras elementales del parentesco. ¿Me siguen hasta acá? Bueno. A continuación nos dice que somos nosotros quienes descubrimos que es la mujer quien representa ese valor fálico. Esto que decía del toro y del falo omnipotente, dice, sin embargo, es la mujer la que representa ese valor fálico. Bueno, entonces va a decir, esta valía fálica es la mujer quien la representa. Dice, si el goce lleva la marca de la castración, es al parecer para que sea la mujer la que llegue a ser aquello de lo que se goza. La mujer va a ser aquello de lo que se goza. Entonces ahí va a decir, ¿qué ocurre en la relación amorosa? Allí una mujer va a ocupar el lugar de semblante de objeto A del fantasma masculino, no del propio. ¿Sí? El varón va a ir a la búsqueda del objeto A que ella encarna, aunque en realidad su verdadera pareja, la del hombre, no es más que su objeto del fantasma. La mujer se presentará con la apariencia del vaso que contiene el objeto del deseo del hombre y él se engañará yéndolo a buscar. ¿Vamos hasta ahí? Acá trae a colación la mascarada femenina, ¿se acuerdan? Es un concepto que toma Lacan de Joan Rivière del año 1929, la feminidad como máscara. Y bueno, les digo, la mascarada femenina no es un engaño, sino una posición de las mujeres que adoptan en relación con el falo y el deseo. Es un semblante, una apariencia que vela algo fundamental, la castración. Rivière observó que ella tenía pacientes que eran muy masculinas en su profesión o aspiraciones intelectuales y que compensaban esto exagerando su femineidad en otros aspectos de su vida, vestimenta, coqueteo con los hombres, sumisión aparente, etc. Rivière interpretó esto como una máscara o disfraz de femineidad usado para apaciguar la ansiedad que les provocaba su propio robo, el robo de estas mujeres o apropiación del falo simbólico, es decir, de la posición de poder y de deseo asociada a la masculinidad. Al mostrarse castradas, evitaban la retaliación o el castigo por haberles robado la posición fálica a los hombres. Lacan retoma esto y lo ubica dentro de su teoría del falo como significante primordial. Los seres humanos tienen una relación con el falo, pero va a ser diferente entre hombres y mujeres, la relación con el falo. El hombre se relaciona con el falo por el lado del tener, cree que lo tiene o aspira a tenerlo,
Y la mujer se posiciona, las mujeres, digamos, no digamos la mujer, porque la mujer con mayúscula no existe, las mujeres se posicionan por el lado del ser, en seminario 14 estamos. Intenta ser el falo para el deseo masculino. Para Lacan sabemos que la femineidad no tiene un significante que la represente completamente en el orden simbólico. No hay un todo de la mujer, la mascarada es el semblante que permite a la mujer aparecer como lo que se espera de ella en el orden fálico, como el objeto del deseo masculino. Es una forma de hacerse deseable. La mujer se disfraza con los atributos de la femineidad precisamente porque no hay inscripción de lo femenino en el lenguaje. Entonces la mascarada vela la falta constitutiva, la castración. Bueno, al mostrarse como con una feminidad plena, vela la castración inherente a todo sujeto hablante. Bueno, no voy a seguir con esto porque si no, no llegamos. Entonces después va a decir que esto lo dejamos, esto lo dejamos. Bueno, que los seres sexuados tienen diferente relación con el falo, por esto que estoy diciendo, que una va a tratar de serlo y otro va a tratar de tenerlo en este seminario. Entonces, los seres sexuados tienen diferente relación con el falo según si son hombre o mujer. Se dicen hombres o se dicen mujeres después del seminario 20. Dada esta diferencia radical de relación con el significante fálico, es posible que se entiendan. No es posible que se entiendan. Va a haber una disarmonía irremediable entre los sexos. El enlace de los seres sexuados va a ser siempre sintomático. Esto lo sabemos los que atendemos parejas. El enlace va a ser siempre sintomático, no va a haber una armonía perfecta entre el hombre y la mujer. El matrimonio es una ficción de relación sexual, no hay ninguna posibilidad de que de dos cuerpos pueda hacerse uno a pesar de que nos abracemos. No obstante, esto no impide que ambos partener sean vehículo del goce de uno del otro. Bueno, voy a saltear esto y voy a ir a que Lacan, ¿se acuerdan que dije al principio que Lacan decía que no era para todos ser psicoanalista? Que no era para... Entonces digo, Lacan afirma que la posición del analista se toca con la posición femenina en el amor. La posición del psicoanalista se toca con la posición femenina en el amor. ¿Por qué? Porque la capacidad de hacerse causa del deseo, fíjense que yo dije que la mujer se iba a vestir con las vestimentas del objeto A del fantasma masculino para ser deseada por un hombre. ¿Se acuerdan que acabo de decir eso? O sea, va a tratar de hacer semblante, de ocupar el lugar del semblante del objeto A del fantasma masculino para ser deseada por ese hombre. El analista, para hacer semblante del objeto A del fantasma del analizante, que es la posición en un análisis, va a tener que hacer semblante del objeto que propone el analizante. Entonces, se combinan la posición femenina en el amor con la posición del psicoanalista. No cualquiera puede ocupar ese lugar. Por eso dice, no cualquiera puede ser psicoanalista. Esa frase que dice al principio, que no se sabe con qué tiene que ver, por eso digo, a medida que vamos avanzando, con que habla de las mujeres para llegar a que la mujer hace semblante del objeto A, del fantasma del hombre para ser deseada y para estar en pareja con ese hombre, y el analista tiene que poder hacer semblante del objeto A del fantasma del analizante. Pero esto no lo puede hacer cualquiera. Ahí va a pasar eso se lo sintetizo yo. En el seminario 10, él busca el deseo del analista en las analistas mujeres. Porque para que un analista pueda ser psicoanalista tiene que estar habitado por el deseo del analista. Bueno, Lacan lo busca en el seminario 10 en las analistas mujeres, en Lucy Tower y en Margaret Little. Y va a decir este famoso aforismo después más adelante, en 1980, las mujeres son las mejores analistas cuando no las peores. Son las mejores. Entonces, fíjense de nuevo, ¿son las mejores analistas o no son las mejores analistas? Cuando no las peores. Entonces,
por eso estamos en esta clase. Entonces ahora voy a pasar al OMEL, para terminar de explicar esto que estoy diciendo de la posición del analista. El término OMEL es un neologismo creado por Lacan que aparece en este seminario y en el 16, de un otro al otro. Forma parte de la reflexión de Lacan acerca del goce, la sexuación, que es de lo que venimos hablando, y los límites del binarismo hombre-mujer, que es de lo que venimos hablando. Estamos ya al final. Lomel combina las palabras hombre y ella, hom, él. Señala un cruce entre las posiciones sexuadas. ¿Se acuerdan lo que les mostré del álgebra de Boole? Que hay una parte en el medio. Bueno, seguimos hablando de eso, de una superposición, de un cruce entre las posiciones sexuadas más allá del género biológico. O sea que el sujeto humano no está circunscrito por la biología. Si bien Lomel no es un concepto lacaniano per se, se puede inferir que hace referencia a la complejidad y la asimetría de la relación entre los sexos, marcada por la no relación sexual y la existencia de un goce. Acá todavía no dice no relación sexual, lo va a decir más adelante en los próximos seminarios. Estamos hablando de eso, no le puso el título, pero estamos hablando de eso. Entonces, la existencia de un goce femenino que excede va a hablar acá. ¿Se acuerdan que hablamos de la plusvalía? Bueno, acá vamos a hablar de un goce femenino que excede a la lógica fálica y que por lo tanto hace que la unión plena y simétrica entre el hombre y la mujer sea imposible. Entonces, Lomel se refiere a una posición de goce que no es reducible al binarismo hombre-mujer. Una posición subjetiva, fíjense, una posición subjetiva que va más allá de la anatomía, que no se corresponde con haber nacido biológicamente como hombre o mujer, sino con cómo se ubica el sujeto en relación a lo que va a teorizar más adelante como las fórmulas de la sexuación. O sea, si se ubica del lado hombre o del lado mujer, de los que se dicen hombres o los que se dicen mujeres. Lacan ironiza con los términos en inglés, he-man, el hombre, she-man, ella mujer. El sujeto puede ubicarse en un punto intermedio o desplazado de los significantes sobre hombre o mujer. O sea, puede ubicarse en ese intermedio que les mostré del álgebra de Boole, en un lugar desplazado donde está puro el conjunto, sino en el lugar donde está superpuesto. Es una crítica esto, la OMEL, a la idea de la identidad sexual como algo cerrado o biológicamente determinado. Lacan crea este neologismo para mostrar la complejidad de la sexuación y del goce. En la clase del seminario 16, tengo un poquito, sí, en de un otro al otro, me fui a fijar para ampliar un poco lo de la OMEL, y habla del film británico If, donde dice que es un bodrio, en síntesis que es malo, pero que hay una perlita que para él eso le marca la genialidad del director a pesar de que el film sea un plomo o un bodrio, digamos. Entonces dice que la escena que para él le parece genial es donde aparece la mujer del rector, o sea, estamos en una universidad, aparece la mujer del rector desnuda en la biblioteca, paseándose desnuda por la biblioteca de la universidad. Entonces, este es un personaje simbólico, digamos, que trae Lacan, ¿no? Y que aparece en el film. Entonces dice, para él, en ese film, Lomel, la mujer del rector es la Omel. Simultáneamente, dice, soberana del saber es la mujer del rector, no es el rector. Dice, pero paseándose por la biblioteca desnuda. Simultáneamente, soberana del saber y personaje autoridad por el rector, discurso del amo, dice Lacan, revestida de una mezcla de lo masculino, o sea, de lo masculino del marido, maestro, rector, y lo femenino, ella como figura que comanda el orden universitario. Lacan dice que la película, bueno, esto que les dije que era horrible, pero que la escena esta es genial, y dice, y Dios sabe que de estas mujeres las hay en la cocina, las hay en las cocinas de las casas, podríamos decir, tan seguras
como esta de ser reinas en su casa. O sea que en realidad la reina en esa universidad es ella, la mujer del rector. Entonces, la OMEL sería una figura que cuestiona las categorías fijas y muestra que una mujer puede inscribirse en la lógica masculina del goce. Una mujer puede estar del lado de los que se dicen hombres, de la lógica del goce masculina. Es decir, en la del falo, sin acceder al otro goce. El otro goce más allá del falo. El goce ilimitado, no todo simbolizable. La Omel es una mujer que se organiza desde el goce fálico y por tanto se inscribe, lo que les dije, del lado masculino de las fórmulas de la sexuación a pesar de ser una mujer. A pesar de ser una mujer. O sea, hay una yuxtaposición. Dice, un sujeto que sin dejar de ser mujer adopta rasgos del orden masculino. Con esto se señala que la sexuación es una posición en relación al goce y no una cuestión biológica. O sea que puede haber hombres en posición femenina y mujeres en posición masculina. Y esto tiene que ver con la frase que dije, las mujeres son las mejores analistas cuando no las peores. Porque yo dije, él investiga el deseo del analista en Lucy Tower y en Margaret Little en el seminario 10, en mujeres, en analistas mujeres, no en analistas hombres. Porque la mujer, por esto de las mujeres, por esto de estar castradas, pareciera que tienen una cercanía mayor que el hombre con lo real, que es lo que tiene que ver con este otro goce. Pero esto tendríamos que creer que las mujeres son las mejores analistas, pero él dice después, cuando no las peores. Entonces yo me acordaba de Elia Sharp en el seminario 6, que conduce un análisis desde la relación sexual, desde una posición donde ella no está castrada, donde ella sabe, no es que no sabe, ¿no? Entonces digo, el tema es colocarse en una posición castrada, barrada, sea hombre o mujer, una posición cercana a la castración. O sea, se entiende esto. Entonces es algo simbólico. No es que los hombres no pueden ser tan buenos analistas como las mujeres, o las mujeres no pueden ser malas analistas. Cualquiera que esté en posición no barrada, no castrada, no puede ofrecerse al objeto a ocupar el lugar del semblante del objeto del fantasma que propone el analizante. Porque ya sabe. Entonces, si ya sé, no tengo nada nuevo que aprender, porque ya sé y no tengo nada nuevo que escuchar. Esa posición, que es la posición del analista, del estar barrado que hablamos, ¿no? La pueden ocupar tanto hombres o mujeres si se posicionan del lado que se tienen que posicionar. No va por una cuestión biológica. Y me queda algo más para decir, que es que trae el tema del fetichismo al final, Lacan en esta clase, pero va a tomar el fetichismo desde Marx, desde Marx. ¿Y para qué lo trae? Les estoy tratando de más o menos decirle todas las referencias. Va a decir que en el capitalismo se atribuyen poderes sociales a las mercancías. En el capitalismo se atribuyen poderes sociales a las mercancías, ocultando las verdaderas relaciones humanas, el trabajo, la explotación, la producción. Parece como si el valor de la mercancía surgiera de las propiedades naturales de un producto, cuando en verdad es el resultado del trabajo social invertido en ellos. Entonces hay una ilusión ahí en el precio de la mercancía que impide ver las relaciones de clase y la explotación del trabajador, ya que solo se ve el acto de intercambio y no la producción. Es como si este vaso tuviera un precio per se, porque sí. Entonces él dice, no, este vaso vale también, hay algo que no se está tomando en cuenta, que es el valor del trabajo del que se apropió el capital y que está cargado en la mercancía. Entonces hay un dato omitido, hay algo que se oculta, que no está claro. Lo mismo que en el fetichismo, dice él, donde aparece un objeto que tapa la castración de la madre. Hay un dato omitido, que es la castración del otro. ¿Vamos hasta ahí? Después de esto, va a traer Las joyas indiscretas, que es una novela de 1748 de Diderot, donde el sultán de la novela
tengo todavía unos minutos, se los puedo contar. El sultán de la novela está celoso, tiene celos por la amante, y le regalan una varita mágica que él la dirige hacia las mujeres y las vaginas de las mujeres hablan. Entonces, hacia afuera, las mujeres dan una imagen, ¿se acuerdan lo imaginario, lo que dije engañoso al principio del narcisismo, de lo imaginario? Las mujeres parecen recatadas, pero cuando les toca con la varita mágica, las vaginas hablan y hablan de todas las cosas que hacen, es satírica la obra, que no cuentan con la imagen que dan hacia afuera. O sea, está omitido, ¿no?, el tema de lo que verdaderamente hacen. Por eso estamos de nuevo en esto del fetiche, está ocultado, ¿no?, lo que hacen. Entonces digo, Lacan trae todo esto para referirse a la sustracción de goce. Lacan quiere hablar, ¿qué quiero decir con esto de la sustracción de goce? Que lo que quiere referirse es que fíjense que yo hablé de que las mujeres se ofrecen como objeto fálico o como objeto del semblante del hombre. Pero entonces, ¿qué sería? Que las mujeres son masoquistas. O sea, ¿cuál es el goce de ellas? Si gozan solo por hacer gozar al hombre, ¿qué serían? Objeto de goce de otro. Bueno, acá hay un dato omitido, dice Lacan, que es el goce otro de las mujeres, el plus de goce. Por eso Lacan dice que las mujeres gozan más que los hombres, porque cuentan con el goce fálico igual que los hombres, si quieren, pero además pueden acceder a un otro goce, a un goce de la falta, a un goce que asocia con los místicos, que hace que los hombres digan que las mujeres nunca se las entiende, no se sabe nada de la femineidad, que Lacan dice que Freud y los psicoanalistas nos perdemos preguntándonos qué quiere una mujer, que es una pregunta histérica, y que las mujeres no solo gozan de la mascarada para ofrecerse como objeto de deseo de un hombre, y hacerlo gozar a él de su inconsciente, de su fantasma, que ellas, a través de incluirse en la pareja sexual, pueden acceder al goce otro de ellas, al propio. Entonces no son masoquistas por querer incluirse en la pareja sexual y lograr que el partener tenga un goce y las acepte, porque ellas a través de ese camino, más allá del goce de que las elijan para ser pareja, pueden acceder al goce otro. Entonces él dice que lo que no se estaba tomando en cuenta acá y estaba escamoteado y ocultado es que había un goce de las mujeres diferente al goce fálico al que no acceden los que se dicen hombres, y que eso estaba escamoteado en la teoría. Y que por eso también no hay posibilidad de que haya relación sexual, porque no es simétrico el goce de los que se dicen hombres y de los que se dicen mujeres. Bueno, más o menos es esto lo que les quería decir. Y que estaba omitido este goce, este plus de goce, en la evaluación, como estaba omitida la plusvalía en el capitalismo. Por eso traje lo de, bueno, ven cómo se unieron todas las cosas, las superposiciones. Bueno, ahora escucho las preguntas, terminé justo y escucho las preguntas o los comentarios o las aclaraciones que quieran hacer. Bueno, nada más. Bueno, fantástico. Muchas gracias, Mabel. Bueno, abrimos el espacio de comentarios, preguntas. Pablo Olarán, habilita tu... ¿Qué pasó, Eh, Pablo? Ahí estoy, estoy, estás. estoy, estoy acá, perdón. No, estaba Ah, poniendo aplausos. No, no levanté la mano, estaba aplaudiendo la aplausos. Bueno, muy magistral, bien. me pareció súper claro. Bueno, continúa el seminario 15, ¿no? Justamente, Ujú. el acto psicoanalítico. O sea, me sirvió muchísimo para entender el seminario 15, cosas que me han quedado colgadas, que cuesta mucho entender de Lacan, y, o sea, en una hora entendí más de todo lo que leí, ¿no? Del seminario 15 me pareció excelente. Estaba aplaudiendo, ¿no? La verdad que Te me dejó agradezco, así Pablo, fascinado. porque dejé muchas cosas afuera, quería explicar el goce fálico, el goce atro, pero bueno, no alcanza este tiempo, No se puede todo. puede todo. Pero está bien, porque viste que estaba anunciado el acto analítico, no está en realidad en esta clase, pero sí está que cuando explica por qué no hay acto sexual, lo está poniendo en comparación con lo que es el acto analítico. Entonces sí está en el espíritu de esta clase sobrevolando el acto analítico que va a estar, como vos decís,
todo el otro año desarrollado por Lacan, pero está sobrevolando en esta clase porque ¿por qué dice que no hay acto sexual? Porque lo compara con el acto analítico, donde el sujeto Y- sale en otra posición subjetiva después del acto. Y dice, exacto. del acto sexual no sale hombre, después le puede gustar una mujer. O puede, me explico, está súper Sí, sí, puesto. mal. Un hombre puede estar en posición femenina, la mujer puede estar en posición masculina, fálica, ¿no? No es hombre y mujer, es lo del álgebra de Boole que para eso lo trajo. Bueno, No, este, gracias, Muy gracias bien. porque ahora entendí el seminario 15, la imposibilidad, ¿no? De lo sexual y ahora, o sea, tan gráfico, tan claro que ahora me pareció sumamente sencillo y no había terminado de entender. Te agradezco, la verdad que magistral, magistral, me dejaste así casi que sin palabras, gracias. Bueno, aprendiendo. fantástico, me alegro. Bien, ¿alguien más? No sé en el chat si hay algo. A ver, me parece que no. No sé si Bu- quieren ah, alguna extensión más de algo que no se haya entendido, de goce fálico, de goce otro, no sé, de lo que no se estaba haya... pensando, Mabel, arranca la clase con la prostituta, ¿no? La prostituta con ese plus que ofrece en un saber sobre el sexo, ¿sí? Luego toma la OMEL, ¿no? Esto que vos decías, que nos hace pensar cómo sería en el otro goce, ¿no? Y pensaba en la reina de la casa de If, la mujer está desnuda, la esposa del rector, que es la que se pasea por la cocina. ¿Cuál sería la relación entre la prostituta y esta mujer, ¿no? La Eh, prostituta la toma para otra cosa, bueno, a ver. sí es la que sabe sobre el goce, por supuesto, pero lo que le va a ofrecer es la iniciación sexual. Esto, lo que le va a ofrecer es que goce él, no el goce ¿se entiende? O sea, lo va a iniciar, no es solamente que le paga por su servicio, sino que lo inicia en algo que tiene que ver con el goce, con un plus de goce. Esto es lo que digo. Y la mujer del rector aparece como una mujer en posición fálica, no en posición de acceso al otro goce, porque me parece que lo que Lacan quiere mostrar es que al otro goce pueden acceder también los que se dicen hombres. O sea, está más cercano a la mujer por el hecho fisiológico, digamos, de que nace castrada, entre comillas, ¿no? Pero esto de que las posiciones no son posiciones estancas y que un analista, por ejemplo, aunque se diga hombre, tiene que estar en la posición femenina en el amor, o sea, en relación a la castración, no puede estar en una posición de lo tengo, de yo sé, es como el nombre del seminario, los no incautos yerran, o sea, hay que ser incauto de lo real, hay que ser incauto de cada analizante que llega. No tenemos que decir, no, yo sé, es un obsesivo, es una histérica por esto, por esto, por esto, por esto. No, tenemos que ofrecernos en falta, ¿no? Para estar disponibles a hacer semblante, a ocupar el lugar del semblante del objeto que nos propone el analizante. La mujer sería para acceder al goce otro, que se oferta en la pareja. El analista no, porque el analista tiene que estar alejado de cualquier goce, ¿no? Tiene que dejar el goce aparte, pero sí tiene que estar disponible para ocupar el lugar del objeto A, del fantasma, de los distintos que van apareciendo, como la mujer cuando se incluye en la pareja amorosa que le interesa, ¿no? Pero bueno, me parece que Lacan está hablando del goce y está mostrando cómo el goce de hombres y de mujeres, porque todavía acá hay hombres y mujeres, o hombre y mujer, no son simétricos, no son asimilables uno al otro. Es como él pone en un momento de la clase, la minúscula no es asimilable a la mayúscula. Y es lo que está desarrollando en todo el seminario, que a veces se quiere juntar dos cosas que son distintas, porque imaginariamente pueden parecer iguales, pero no son. Falta un dato que las hace que son diferentes. Entonces trae esto de que las mujeres gozan más que los hombres porque pueden acceder al goce fálico y al otro goce,
y que ellas tienen más facilidad para el otro goce. Recordemos que el otro goce, para explicarlo, trae lo de los místicos y trae mucho a Santa Teresa de Jesús, pero también trae a un místico varón para hablar de que accede al otro goce. No me sale el nombre ahora del místico varón, pero quiero decir entonces que lo que quiere marcar son las posiciones del sujeto, que una mujer puede estar en posición masculina o en posición femenina, y un hombre puede estar en posición masculina o en posición femenina. Y todavía los carga porque le preguntan, ¿y el He-Man? Y él dice, desaparecido. He-Man sería un hombre, hombre. Y después dice, es una sociedad llena de homosexuales. Como diciendo, el que se quiere poner yo soy macho macho, yo de mujer no tengo nada, bueno, es la sociedad de los homosexuales, dice. ¿Se entiende esto? Entonces, que no pasa por ser hombre o mujer biológicamente y estable como dos conjuntos separados y simétricos, porque no es así, porque se superponen, porque no son mensurables uno con el otro como lo mismo, porque las mujeres en principio gozan más que los hombres, con esto del otro goce. Pero esto es para mostrar esto de la disimetría, de que no son iguales. No sé si te aclaré lo que me estás diciendo, Estela. Sí, lo que yo pensaba es que me preguntaba, cuando un hombre va en busca de una prostituta, ¿qué es lo que va buscando en ella, no? Y pareciera que en la fantasmática del hombre puede encontrar en ellas el acceso a toda la posibilidad de un goce, desde lo Sabe de imaginario, ¿no? de todos los penes porque usó todos los penes, digamos. Todo el Claro, pero ellas tienen goce. algo interesante y es que permiten todo menos algo, algo que no. Sí, la Ese vez en algo que la no puede boca ser un o... beso en la boca, puede ser no sé qué cosa, se lo reservan para su pareja, digamos, ¿no? O sea que dan todo hasta ahí, ¿no? Y no se permiten gozar en medio de la relación, porque eso está para su partener, digamos, ¿no? Entonces Esto se es lo que me parece. demostraría que la mujer no existe, porque lo que vos me estás diciendo es que el hombre va a esa mujer diciendo la mujer existe. Exacto, Acá está todo en exacto. la del sexo. Y vos me Exacto. estás diciendo no, ni Por siquiera eso la te hacía el prostituta. recorrido, ¿no? Sí, sí, Claro, claro. exactamente. La prostituta igual deja un significante afuera de la cadena. Exacto. Entonces, no es completa. Bueno, Lacan lo dice acá en este seminario, que por más que una mujer se ponga en posición fálica, igual la mujer no existe. Este, por eso habla de los engaños del narcisismo y de lo imaginario, porque la mujer no existe. Pero alguien, sea un analista o cualquiera, se puede poner en el discurso del amo y hacer como que la castración no existe, pero la castración es propia del ser humano y la castración existe, y para que alguien pueda estar como psicoanalista tiene que colocarse en esa posición barrada o castrada. Si se coloca en una posición de saber, está fuera de ser un psicoanalista, porque él dice, por eso él dice, no cualquiera puede ser psicoanalista, aunque se analice, se tiene que analizar, pero tiene que poder llegar a esa posición barrada, no saber todo. Porque fíjate lo que vos me decís de la prostituta. Estoy buscando a alguien que sepa todo. Dora, estoy buscando a la señora acá que es la que sabe sobre el sexo. Pero es que no se trata de eso. Se trata al revés. Por De eso me acceder parece a- interesante el camino que hace Lacan en esta clase, ¿no? Porque lo encuentro como un hilo conductor entre la prostituta, la mujer del rector, la Omel y esto del otro gozo. Y me parece que es como un hilo conductor que recorre toda la clase, que después en el 20 lo va a trabajar mejor, pero bueno, acá llegamos hasta donde llegamos. Claro, pero bueno, es imposible que no nos refiramos también a para atrás y para adelante. Por eso yo traía Claro, cosas. sí, o el Bueno, semblante, bueno, sí, sí, claro, sí, me sí, resultó claro. más clara cuando lo leo en el seminario de la angustia, por eso se los traía como ayuda. Bueno, Este, claro. y lo del hombre y mujer, bueno, si vamos al 20, ya a partir de ahí es los que se dicen hombres y los que se dicen, ya queda claro que no hay hombre o mujer. Mm. Pero acá está básicamente planteado, yo siempre digo una cosa, que el que lee un seminario completo, entero y bien, tiene la teoría de Lacan ya con un solo seminario en la cabeza. Después
puede haber modificaciones, pero son pocas en relación a la estructura general, ¿se entiende? De la teoría. Entonces digo, acá está resaltando lo simbólico, estamos en la época en que resalta lo simbólico. Al final, después resalta lo real y después los tres registros. Dice que los tres tienen la misma importancia, pero bueno, la estructura de la teoría está en todos, por eso te digo, acá faltan cosas que va a desarrollar después en el 20, en el 21, pero en realidad no se contradicen. Mira, paso diciendo lo mismo, dice, ¿no? Claro, Siempre lo mismo. exactamente. Por eso digo, Bien. está todo lo que después va a desarrollar un poco más, le va a hacer alguna modificación, va a hacer más hincapié en el goce, pero acá ya se ve que está haciendo mucho hincapié en el goce, porque antes veníamos con Mm, el deseo, el deseo, el deseo. Ahora viene ujú, el goce, el goce, ¿no? ujú. Este, Así es. cómo hacer una transformación de goce en el analizante, ¿no? El goce es irreductible, cómo hacer no se puede borrar, hay que hacer una reconversión de goce, una transformación, ¿no? Pero bueno, Ah, acá sí. tenemos una pregunta de Graciela Fontana, la acabo de ver. ¿Podrías ampliarlo de un otro goce de la mujer? ¿Qué es el otro goce? Bueno, lo que puedas decir. Sí, es lo que estaba contando, Graciela. Es un goce casualmente del que no se puede decir. Ese es el problema. Es el goce que persiguen todos. Cuando yo traje el ejemplo de lo del sultán, es porque los hombres están persiguiendo siempre que las mujeres les expliquen algo de su goce. Y las mujeres no dicen nada porque es un goce que escapa de lo simbólico, que las acerca a lo real. Entonces tiene poco simbólico. Es como que lo sienten, pero hay poca palabra para decir. Por eso digo que el sultán encontró ese invento que es tener una varita mágica que haga hablar a las mujeres para que le cuenten cuál es su goce. Y entonces digo, es un goce, el goce fálico es un goce simbólico. El goce otro tiene una parte simbólica y una parte que te acerca a lo real, porque es el goce de la falta. Es un goce de la falta, no del tener. El goce fálico es, bueno, una mujer se casa con un hombre, ¿qué quiere? Quiere una casa, quiere hijos, quiere un marido, tener, 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 tener. ¿Sí? Gozo de lo que tengo. Acá sería un goce de la falta, al revés. ¿Eh? Es un goce de lo que no hay. Por eso digo, hay poca palabra, pueden decir poco las mujeres porque es un goce que es lo que te hace. Por eso Lacan dice que las mujeres son más cercanas a lo real que los hombres, como por naturaleza. Por esto de que, como es un goce de la falta, ellas como están castradas, este, tienen más cercanía al hombre, el pene, el falo, les hace obstáculo para acceder a la falta. Como que las mujeres tienen más cercanía por esta cuestión biológica de no tener pene. No sé si más o menos te... Y Sí, tiene que sí, ver gracias. y tiene que ver con los místicos, tiene que ver con los místicos, pero no solo con los místicos, no solo con los Ujú. místicos. Es un goce al que pueden acceder los que se posicionan del lado mujer. Gracias. Sí, sí, gracias. Bien. ¿Alguien más quiere hacer algún otro comentario, preguntas? Abrió muchos temas, pero bueno, lo que sé. A Mm. ver, Pablo, nuevamente. A ver. Eh, Perdón, sí, no, lo que quería simplemente agregar, me pareció, reitero, ¿no? Magistral y clara, lo, más lo actual, ¿no? Que es puesto del 67 y es lo que vemos todos los días, ¿no? Consultorio y a nivel cotidiano, ¿no? El tema de la crisis de identidad que hay, que es lo que trae Lacan, ¿no? Que es el goce fálico o el goce de la falta, y cómo justamente no caer en esa repetición, ¿no? De lo fálico o en esa estructura binaria. O sea, me parece sumamente actual, o sea, es algo complejo, pero no sé, me resulta cotidiano, lo vemos a diario eso. O sea, lo No somos actual tan de... retrógrados, no somos, no somos tan dinosaurios. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, es lo de todos los días, que ¿no? Se ve en la tele y se discute, ¿no? En cualquier lado, ¿no? En una reunión, pero es eso mismo, ¿no? O sea, romper, ¿no? Con esa lógica, ¿no? Un fantasma, ¿no? Esa lógica fálica, pero
excelente. Te reitero que yo leí un seminario 15, no lo terminé de entender y ahora hoy lo entendí más claro, gracias. No con un seminario se entiende, gracias. No, todo Mabel. no, pero bueno, más o menos que sea tener la estructura, después uno va agregando cosas. Sí, Pero sí. hemos retrocedido socialmente ahora con todos los que salieron, viste que anti esto que estamos explicando, ¿no? Anti esto de que no es hombre o mujer, según cómo naciste, que hay posiciones en el ser humano, que no es lo biológico. Ahora es como, estamos en una época social en que pareciera que hubiera habido un retroceso. Bueno, esto ya lo decía Lacan, no hay avance, hay avances y retrocesos. O sea, se avanza, pero con avances y retrocesos. Bueno, estamos en Bien. retroceso. Mabel, me están pidiendo tu mail, me olvidé de ponerlo, recordámelo. Sí, Rod de Rodríguez, Rod Gamalio, Espera, R-O, de dedo, haga G-A-M, mayo directamente, Gamalio, sin la R de, ok. Rod Gam- Gamalio, @gmail.com. Bueno, preguntan si las clases queda grabada, sí queda grabada, creo que a partir de hoy o mañana pasa al YouTube de la institución. Cuando quieran escuchar alguna clase, van al YouTube, ponen Seminario 14 y el nombre del disertante y les sale ahí automáticamente la clase para volver a escucharla o que fuera, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna otra pregunta, comentario? Bueno, entonces le damos un fuerte aplauso a Mabel, ahora sí. Gracias, Mabel, Gracias. muy amable por estar acá, por aceptar la invitación. Y les cuento que nos vamos a ver ahora el 8 de agosto. El 8 de agosto la invitada es Cristina Marrone, quien va a trabajar la clase del 19 de abril del 67, que titulamos El A, montura del sujeto. Así que bueno, los esperamos en agosto, ahora hacemos un receso unos 2, 3 semanitas y nos volvemos a encontrar. Bueno, gracias a todos, gracias Chao. Mabel, Gracias. Muchas gracias gracias. Lauri. Bueno, Nos muchísimas gracias a vemos. todos. Gracias a Estela, Nos Chao, gracias vemos. Mabel.